Y aquí no paramos, aquí seguimos con más contenidos, con más argumentos para que el amigo oyente allá donde se encuentre pueda estar, como siempre les digo, informado y entretenido con todo lo que damos a conocer en esta programación de Radio Realejos y en este programa en concreto de Magazine Norte. Miren, vamos a quedarnos ahora aquí en nuestro municipio para saludar a un buen amigo, colaborador también de esta casa, de Radio Realejo, y que es historiador y que forma parte de Lorsa Arte y Evento, esa empresa que tenemos aquí en el municipio de Los Realejos y que siempre está activa, no solo por nuestra zona, sino también, como ellos dicen, con esa frontera abierta a muchísimos lugares, incluso hasta fuera de nuestra isla de Tenerife. Manuel Jesús Hernández González, ellos son tres, pero hoy le saludamos a él. Manuel Jesús, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien, ya comenzando el año con ganas y con fuerza. Sí, señor, con frío también, pero es Sí, sí, importante sí, porque estamos en esta fecha, pero vamos sí. escapando bien, bien abrigados. Bueno, me imagino que en este inicio del 2021, ya llevamos unos días, como dices tú, con las pilas cargadas y con una agenda por delante muy importante. Lo cierto es que el 2020, como tú nos ibas comentando, o tus compañeros, pues que nos han ido, Eduardo y también Pablo, comentando, pues hubo que trasladar algunas fechas, hubo que modificar un poquito para adaptarse a lo que marca, pues digamos, las directrices ahora mismo un poco de esta pandemia, las autoridades sanitarias, los protocolos que hay, pero al final se puede decir que se salvó muchas cosas, ¿no? Y este 2021, ahora con la llegada de la vacuna, pues espero que vaya remitiendo y que podamos hacer vida más o menos normal en este año 2021. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza y en eso estamos trabajando porque, como comenta, muchas de las actividades, sobre todo aquellas que fueron presenciales, rutas sobre todo, pues tuvimos que aplazarlas o suspenderlas. Hicimos el reinvento de las rutas virtuales que fueron un éxito y siguen siendo un éxito porque no las hemos dejado de celebrar. Ahora precisamente en esta semana tenemos una sobre las mujeres inglesas en Tenerife, sobre todo las viajeras extranjeras en Tenerife, concretando en personajes sobre esas mujeres inglesas que estuvieron en el siglo XIX visitando estos parajes. Y bueno, y ahí seguimos. Estamos ya preparando el plan de rutas con huella para el municipio de Los Realejos para este año, que saldrá en próximas fechas ya la programación, siempre y cuando, como hemos dicho, la situación nos lo permita y podamos salir a la calle y visitar tantos rincones del municipio. Pero también estuvimos ahí los 2 últimos meses bastante a tope, como se suele decir, pues con proyectos que se están terminando, algunos ya se concluyeron, estuvimos con pleno rendimiento en las dos campañas promocionales del sello gastronómico de Los Realejos, tanto en el centro comercial La Villa como el centro comercial Meridiano, y bueno, fueron, yo creo que desde la Concejalía de Turismo ya han dado los balances correspondientes y creo que ha sido un empuje importantísimo a los productos locales de Los Realejos, que se dieran a conocer fuera de nuestras propias fronteras municipales, sino que se conocieran más, algunos de ellos muy afamados, pero otros yo creo que ha sido una oportunidad de oro para darlos a conocer. Eso por un lado, eso es la parte, como siempre comentamos, la parte más de eventos, de organización y demás que la empresa ha desarrollado. Después, por ejemplo, hemos trabajado en proyectos que todavía no podemos comentar desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, pues igualmente hemos trabajado algunos son todavía, ya digo, estamos en fase de
de conclusión y que no podemos dar más pistas, pero otros sí, otros por ejemplo se ha entregado y espero que se dé a conocer en próximas fechas la edición, es decir, el diseño, maquetación, impresión, etcétera, de una serie de desplegables para el Museo de Arte Sacro Santa Clara de Asís en La Laguna, y donde ahí pues ya digo con una serie de desplegables para todo, sobre todo para el público infantil y juvenil, también una parte que lo podrían hacer más adultos. También hemos estado en pleno trabajo con este aspecto. Después pues el trabajo diario que tiene la empresa de redacción de informes, también algunos para el gobierno de Canarias, y sobre todo pues ya digo, hoy mismo en estos días se ha colocado y hoy se inaugura en el municipio del Paso, en La Palma, una serie de señalética donde la empresa ha sido la que ha coordinado los trabajos, Lorsa ha sido la que ha coordinado los trabajos, una serie de señalética destinada a conocer el proceso de naturalización y el proceso y dar a conocer, poner en valor un símbolo importantísimo no solo para la isla de La Palma ni para el municipio del Paso, sino yo creo que para toda Canarias, como es el centenario, el varias veces centenario pino de la Virgen del Paso. Pues ahí hemos estado, el compañero Eduardo se encuentra en estos momentos allí, en el acto de inauguración, ya digo, de unos paneles donde la parte organizativa, de contenidos, etcétera, etcétera, ha desarrollado un gran equipo de trabajo por empresas del municipio, empresas que hemos trabajado codo con codo, diseñadores, para sacar adelante en sí un trabajo que para nosotros ha sido con mucho respeto y sobre todo dentro del trabajo todos le damos importancia, pero aquí se ha cuidado mucho porque estamos hablando de que, ya digo, es un emblema natural para las islas como es el pino de la Virgen y bueno, allí hoy se están colocando estos paneles informativos, algunos adaptados, hay uno concretamente que ha sido adaptado por una empresa del País Vasco dedicada solo a la adaptación y a lo que es la escritura braille, es decir que ha sido un trabajo bastante enjudioso durante bastantes meses y que hoy hoy ven la luz, ¿no? Yo digo que todos esos procesos se han desarrollado durante el 2020, que siguen caminando en este 2021. Hay también 2 proyectos muy importantes de museografías para el municipio de La Laguna, que también pues estamos en este momento trabajando y que daremos a conocer en próximas fechas, pero que digo que estamos ahí. Después también pues hemos implementado, como ya hemos comentado, toda la parte audiovisual. El pasado domingo estábamos en Tigaiga en la celebración con el streaming de la celebración de la Eucaristía de San Antonio Abad. Durante los meses de verano pues también hemos estado en diferentes puntos del municipio y fuera de él, también con este tipo de plataformas que sirven para dar a conocer pues diferentes eventos, etcétera, etcétera, y ahora ya preparándonos para San Vicente, que lo tenemos el próximo viernes y que también estaremos en un programa especial trabajando en ese sentido. Pues ahí también queríamos hoy, en esta intervención con el historiador y desde el ORSA, Arte y Evento, con Manuel Jesús, pues hablar un poco de San Vicente. Ya es tradición que en estos meses de enero, ya llevamos unos cuantos años y Manolito ha ido creciendo con nosotros aquí en esta radio y siempre cada enero pues tenemos programación especial del Día de San Vicente, copatrón de este
municipio y que este año será completamente diferente al que hemos vivido toda la vida, pero sí es verdad que es una tradición y es una llegada, o sea, que se ven todavía, pues ya en estos días, incluso en los días previos, y además habrá que repartir también horarios de misas y demás para que todos pues puedan seguir llegando hasta San Vicente y en esa, digamos, cita obligada de mucha gente fuera de Los Realejos que nunca se olvida por esta fecha y vuelve, porque es tradición y hay que cumplir con las promesas, ¿no, Manuel Jesús? Porque de San Vicente se ha hablado mucho, incluso ahora que me viene a la mente lo de esta pandemia que tenemos ahora por el coronavirus, hace muchos siglos atrás también el santo fue milagroso en este aspecto, ¿no? Y detuvo aquella peste del Andres, ¿no? Sí, la devoción a San Vicente está ligada a estas calamidades de enfermedad, concretamente a epidemias, y no solo fue el momento de inicio de la devoción con esa pandemia que asoló la isla de Tenerife a principios del siglo XVII, sino a partir de ahí el santo fue un santo proclamado como abogado ante las pestes y enfermedades y lo vemos reiteradamente citado en documentación en el propio siglo XVII, en el propio siglo XVIII y en el siglo XIX. Ahora seguimos invocándolo ante esta nueva pandemia que nos azota, pero sí es verdad que el santo fue desde aquellos años primeros del siglo XVII proclamado e invocado como abogado ante la peste. San Vicente y Los Realejos tenemos que tenerlo muy claro, es una devoción que llega aquí de manos de los portugueses. Contó con un altar y una imagen en la parroquia de Santiago Apóstol, fundada por un portugués concretamente, y es en ese momento de necesidad espiritual y necesidad de socorro de los propios vecinos, de acudir a la providencia divina, de acudir a los santos, cuando en ese procedimiento que nos lo cita como tal Dámaso de Quesada y Chávez, el realejero historiador Dámaso de Quesada y Chávez decía en su texto que fue por 8 veces, fue invocado, es decir, fue en esa suerte de los santos, echar las suertes a los santos, la sorte santorum, fue por 8 veces y las 8 veces salió San Vicente. A partir de ahí, pues, se le nombra abogado. Desde esos primeros años ya hay una intención de construirle una ermita en el lugar sagrado más alejado de la población o del núcleo central, que era el Realejo Bajo, y el lugar sagrado más alejado era el Calvario, en las tierras que había dejado años antes para construirlo Juan de Gordejuela. Es así como, ya digo, en los primeros años del siglo XVII ya hay intención de construir una ermita, se construye una ermita y es en ese momento cuando se intenta y se consigue en sí que cada 22 de enero se celebre su fiesta. Pasan unos años y según la documentación que hemos encontrado y sobre todo la propia documentación del documento que vamos a citar ahora, es la que dice que para que no se olvide y para que aquello no se pierda, se firma el llamado documento del voto. Un documento que se firma en 1609, donde el pueblo, representado por el clero, los oficiales y vecinos, deciden firmar un documento donde dice que la festividad de San Vicente cada 22 de enero debe celebrarse para siempre jamás, acudiendo a la ermita, acudiendo a celebrar la fiesta, acudiendo a celebrar su procesión. El propio documento habla de cómo se deben de elegir los mayordomos, etcétera, etcétera. Y es a partir de ahí cuando, a partir de esa fecha, aunque el hecho histórico sucede años antes, pero es a partir de esa fecha cuando
el voto toma esa repercusión que se ha cumplido hasta la actualidad. En los momentos más difíciles, porque ahora ha salido pues, el voto no se cumplió cuando la guerra civil, el voto no se cumplió cuando la república, el voto sí se cumplió cuando la guerra civil y el voto sí se cumplió cuando la república. Y hay documentación en eso. Lo que no se celebró durante algunos años de la época republicana fue el traslado del pendón, pero que sería 2-3 años, es decir, no fueron más, es decir, los demás años se celebró normalmente, la celebración de la Eucaristía se seguía celebrando y lo importante era eso, celebrar la fiesta, porque el pendón fue un añadido posterior que fue el emblema del municipio, y ya con la constitución de los ayuntamientos democráticos, con la constitución de los ayuntamientos constitucionales en el siglo XIX, pues ya es cuando esa tradición se va refrendando y es cuando se establece esa procesión cívico-religiosa de traslado. El beneficio que hablamos del clero parroquial, se seguía trasladando, y ahí después se añade una serie de condimentos que se van añadiendo a toda esa tradición antigua de celebrar la fiesta. La fiesta se celebraba con la celebración de la Eucaristía y con ello se implicaba la renovación ya del voto que habían firmado nuestros antepasados, ya digo, en marzo de 1609. Por lo tanto, llevamos ya muchos años, ¿eh? Sí, ahí ya pudimos celebrar ese cuarto centenario del voto. Y bueno, a partir de ahí todos sabrán que fue un hecho importantísimo. Tú escribiste también un libro. Hay un libro, bueno, allá hay varios libros, pero concretamente el último libro de San Vicente yo creo que es crucial también para seguir, y siguen conociéndose nuevos datos. Lo curioso es que de ese libro de San Vicente, 4 siglos de devoción en Los Realejos, han aparecido nuevos datos recientes que bueno, que habrá que ir añadiendo y volver a reescribir ciertas partes de la historia donde se puedan complementar. Como ya digo, la historia no es una ciencia cerrada, es una ciencia abierta y seguimos escribiendo sobre ella, y ahí, bueno, pues en esta situación que estamos, ya estamos invocando nuevamente al santo desde que empezó la pandemia, desde el clero parroquial del Realejo Bajo, el propio párroco, se ha ido fomentando esta devoción, y yo creo que ahora su fiesta pues también será un momento álgido de seguir recurriendo al santo mártir para invocarlo en esta nueva pandemia que nos azota. Pues yo creo que los amigos oyentes que siempre están ahí, fiel a la cita del programa, se han hecho una idea, sobre todo a lo mejor los que no viven por esta zona y que nos escuchan de mucho más lejos, pues se han hecho una idea de lo que significa para este municipio y para esta comarca San Vicente en ese 22 de cada mes de enero. Incluso en esa, ya para ir concluyendo, Manuel Jesús, en lo que era la ermita, antiguamente ahí incluso se enterraban a las personas, ¿no? de aquella época, ¿no? Porque era un lugar... El documento de fundación de la ermita, que es uno de los pocos documentos que encontramos sobre fundaciones de ermita en el municipio, dice algo así. El documento está pues en parte bastante perdido por el paso del tiempo, también se encontraba al fin de un libro de protocolo, y decía, por lo que hemos podido leer, decía algo así como que fue construida en el lugar donde había sido enterrados los muertos de la peste. Entonces, claro, antiguamente, hay que tenerlo claro, los cementerios es algo relativamente moderno, son del siglo XVIII, aquí en Los Realejos del siglo XIX. Antiguamente los enterramientos eran en las iglesias o en los lugares sagrados, como ermitas, recintos como el Calvario, eran tierra sagrada y ahí era donde se podía enterrar. Entonces el hecho de que se enterrara fuera de las propias parroquias, fuera de las propias ermitas, ya que eran lugares de contagio, posibles contagios, si tú enterrabas allí y ibas a una celebración, posiblemente tuvieras algún tipo de contagio. Entonces, el lugar más alejado
de la población que tuviera tierra sagrada en ese momento era el Calvario. El Calvario de la parroquia, que estaba ubicado en esas tierras de la costa, propiedad de Juan de Gordejuela, siguiendo el camino real que partía desde el Realejo Bajo y que seguía a unirse al camino real de la costa que pasaba justamente por esa zona. Y bueno, y ahí está el planteamiento histórico. Esa hipótesis se ha constatado y se ha hablado entre compañeros historiadores y creemos que sea la más plausible, ¿no? A partir de ahí, pues la ermita de San Vicente recoge, precisamente la ermita de San Vicente es también la única ermita del municipio que tiene, por ejemplo, en este caso, una lápida de piedra tallada con el enterramiento de uno de sus mayordomos, Domingo Rodríguez de la Sierra, un personaje importantísimo porque fue el que editó la novena de San Vicente en el siglo XIX, es decir que la propia ermita tiene en sí un encanto, aparte de la propia imagen del santo, todos los bienes patrimoniales que allí se conservan, los lienzos, esa interesante tabla del Cristo de la Salud, de esa representación del Calvario, la nueva, adquirida hace algunos años, una pintura de escuela madrileña de primer nivel y que se conserva allí y que ha sido ya, pues, está siendo estudiada por investigadores peninsulares, y la propia arquitectura, ¿no? Una arquitectura antigua, una arquitectura que poco ha sido modificada desde su construcción, y ya digo que recoge pues elementos tan singulares como en ese presbiterio, en esa parte principal del templo, esas pinturas murales o ese retablo del siglo XVIII con decoraciones florales de llamativos colores, ¿no? Yo creo que la ermita en sí es una joyita que los realejeros debemos de seguir conservando y poniendo en valor por su importancia dentro del patrimonio cultural del municipio de Los Realejos y de la isla de Tenerife. Pues le damos las gracias al compañero, al historiador del arte, Manuel Jesús Hernández González, que forma parte de Lorsa Arte y Eventos, esa empresa realejera que ya nos ha contado en la primera parte del programa del día de hoy, Manuel Jesús, pues todo lo que tienen programado para este 2021 y especialmente con esta festividad de cada 22 de enero, en Los Realejos con motivo de esa celebración festiva de San Vicente que ha estado ligada a nuestro municipio desde hace muchísimos años y que hoy hemos querido pues recordarlo también para ustedes, amigos oyentes que están en la sintonía de Radio Realejo en este programa de Magazine Norte, y también aquellos que nos pueden seguir a través de YouTube, a través del Facebook o en radiorealejos.com, donde también guardamos los podcasts de cada uno de estos programas para la carta, pues cualquiera de ustedes a cualquier hora puede recuperarlo. Muchísimas gracias, Manuel Jesús, te espero otros próximos días hablando de más actualidad, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Y que lo pasen bien en San Vicente. Muchas gracias. Gracias. Saludos.